La pregunta exitosa del día de hoy: ¿es justificable la marcha contra la reducción de sueldos? Bueno, a raíz de esta sentencia o de este fallo de la Corte Suprema, ¿es justificable una marcha contra la reducción de sueldo? Háganos llegar sus respuestas vía Twitter a @exitosape. Estaremos atentos a lo que usted nos responde y por supuesto que lo iremos compartiendo a lo largo del programa. Y bien, tal como lo hemos anunciado, se encuentra con nosotros el excongresista nacionalista Omar Chejade. Como yo lo señalaba, pues este tema de la ley de transfugismo es un tema que se trató en reiteradas oportunidades durante el gobierno de Toledo, luego de la caída de Alberto Fujimori. Toledo, García, incluso en el gobierno de Ollantaytambo. El tema es que nunca tuvo, pues digamos, no sé si la suerte o la serenidad suficiente para que este fuera aprobado. El último que llegó hasta el Pleno del Congreso, donde fue debatido, fue el que presentó precisamente el excongresista Omar Chejade, quien se encuentra con nosotros. Excongresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Rosana, gracias por la invitación. A los amigos de Radio Exitosa, muchas gracias. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué es lo que hace? En este caso, por lo menos, se tiene la ventaja de parte de Fuerza Popular pues que tiene mayoría en el Congreso, pero ¿por qué no prosperó en todas las ocasiones anteriores? Porque, es buena la pregunta, porque la mayor parte de congresistas que petardeaban el proyecto, votaban en contra o decían la típica que regrese a comisión porque falta este tema técnico, de repente perfeccionar el artículo o el proyecto, estaban pensando pues todos ellos en algún momento cambiarse de bancada. Pues estaban pensando en dilatar porque tarde o temprano me puede caer a mí. Exacto, porque todos juegan a sus propios intereses. Como no existe una institucionalidad fuerte, no existen partidos políticos fuertes, no existen cuadros políticos fuertes, salvo por ahí la APRA, por ahí Fuerza Popular, pero la mayoría de partidos son agrupaciones que se juntan poco antes de una campaña electoral para poder postular, y hay muchos invitados. Al haber muchos invitados, no hay pues una mística, una ideología seria, un norte. Entonces todo es muy voluble, todo es volátil dentro de los partidos políticos, llamados partidos políticos. Y es por eso, Rosana, que el parlamentario está pensando en su futuro. De repente a mí no me conviene, por una razón sencilla. Porque el mismo día de las elecciones para presidente de la República es el mismo día para el congresista de la República. Es un tema que yo creo que se debería cambiar, no debería coincidir. Entonces, el congresista sale por arrastre a la votación del presidente de la República. Entonces está pensando, de repente mi candidato a la presidencia de mi partido, de mi agrupación, de mi bancada, no tiene fuerza. Por lo tanto, cuando llegue el cuarto año me voy pues a otra agrupación en el que el candidato sí tenga fuerza y tenga arrastre y nos jale para ser parlamentario y podamos ser reelegidos. Eso es lo que piensa el 70-80% de los parlamentarios, lamentablemente, Rosana. Claro, lamentablemente, o sea, digamos, lo que está en juego es su futuro político. Nada más. Respecto a que, oigan, y yo cuando ya para terminar esta gestión tenga que ver en las encuestas quién está mejor y tenga que pasarme y cambiarme de camiseta, esto no me va a convenir. Por eso sí, exactamente así. Porque además tienes que renunciar con anticipación. Sí. Y hay ese periodo en el que, ¿y dónde vas a estar? Claro, hay que renunciar en algunos casos 6 meses, en algunos casos 1 año, y por eso es que no es serio el hecho de estar dilatando y tratando que esto vuelva a comisión. Por eso creo yo que es oportuno que ahora mismo, en calentito, cuando recién se ha inaugurado el nuevo Congreso de la República, flamantes parlamentarios, se debata y se vote de una vez. Pero en este caso se está diciendo que se están haciendo las cosas casi al caballazo, que requiere tratarlo pues en toda la dimensión de la complejidad. Y el tema pues tránsfuga o disidente, ese tipo de definiciones son las que estarían faltando y eso es lo que se teme acá. Es cierto, y es por eso hacerlo ahora. Porque cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta. Peor. Claro, porque la señora Vilcatoma ya se fue, ya renunció. Entonces, cuando pase el tiempo van a haber 5, 6, 8, 10. Entonces se junta un grupo, entre comillas, de disidentes que dicen, no, a mí me engañó la agrupación, ellos se portaron mal conmigo, a mí me echaron, a mí me votaron. Entonces van petardeando el proyecto, van minando el proyecto dentro de sus bancadas. Pero cuando recién comienza el nuevo gobierno y el nuevo Congreso de la República, es más fácil hacerlo, porque por así llamarlos, todos están vírgenes, ¿no es cierto?, como congresistas. Entonces las reglas las pones claras. Pero si pasan 4, 5, 6 meses más, te vas a ir dando cuenta que como van a haber problemas dentro de bancadas débiles, la mayor parte de ellas, no todas, dentro de partidos débiles, entonces se van a ir saliendo y no van a querer firmar porque se van a autodenominar disidentes. Por eso es que la línea
la línea divisoria, fronteriza, digamos, que se delimita dentro de un disidente y un tránsfuga, es tan delgada esa línea divisoria que es muy complicado hacer un proyecto de ley con una tipificación tan exacta que pueda abarcar y estar al gusto de todos los parlamentarios. Hay que hacerlo de una vez. Van a haber fallas, van a haber fallas, pero hay que tener un gesto a la población. Pero cuando hay, pues, razones realmente fuertes en las que ya simplemente amerita que tengas que retirarte, porque lo vas descubriendo en el camino, ¿ahí en qué situación queda? O sea, o es que asumes el costo de, como hay momentos en los que pasa también hasta con relaciones de trabajo. Oye, yo veo que en mi trabajo las cosas que están pasando no están bien, asumo el costo de renunciar y quedarte en la calle. Te voy a poner mi ejemplo. Claro. Y yo he sido uno de los proyectantes, además he sido presidente de la Comisión de Constitución, sobre la ley de transfugismo o antitransfugismo que fue aprobada en mi comisión. Después ya no tuvo suerte en el pleno porque ya era el tercer, cuarto año y mucha gente no quería y no habían los votos necesarios. Pero en mi caso, Rosana, es de público conocimiento que yo me peleé por una serie de motivos con los líderes, con el presidente de la República, que no era fácil enfrentarse en ese momento al presidente de la República por temas de corrupción, por temas de abuso de autoridad, de usurpación de funciones, incluyendo muertes, que eso es otro tema que en algún momento trataremos. Muertes no dilucidadas o asesinatos no dilucidados. Entonces yo me fui en septiembre, faltando menos de un año para que acabe la legislatura, pero yo no me fui a otra bancada, yo me quedé solo. ¿Por qué? Porque asumí el costo político de haberme equivocado, de haber apoyado a gente que no merecía ser apoyada, que en este caso era el nacionalismo encarnado en el expresidente Ollantumala. Asumo ese costo político y no me debo ir. Entonces, para mí no debería haber sanción en el caso de haberse aprobado, porque yo no me fui a otra bancada, en otro partido político, me quedé solo. Pero en el caso suyo fue expulsión, lo retiraron. Me retiraron. Como pasó también con Carlos Bruce. Exactamente. De Perú Posible. También lo retiraron. ¿Qué pasa en esos casos? ¿También te tienes que quedar así solo y como paria en el Congreso de la República? En el caso de Carlos Bruce, como no había esta norma, se pudo incorporar a otro grupo, ¿no es cierto? En el caso suyo, y además porque ocurrió ya en los últimos meses, por lo menos, digamos, no hubo que pasar por todo ese calvario. Al igual que el caso de Bruce, recibí hasta 5 o 6 invitaciones de bancadas distintas. En ese momento, acuérdate que el último año habían como 10 bancadas. Entonces recibí como 5 invitaciones de 5 bancadas distintas. No acepté. Claro, Carlos Bruce lo hizo porque la expulsión de él, o el retiro, fue el primer mes de gobierno del Congreso de la República nuevo. El mío fue, digamos, en el último año. Pero igual, el último año, a mí me faltaban, Rosana, 10, 11 meses. O sea, todo un año que he pasado solo, congelado, y por supuesto no acepté irme a ninguna bancada. El tema de Carlos Bruce le faltaban casi 5 años, o sea, recién comenzando, y tal vez por esa razón él aceptó o urdió un plan para poder hacer una bancada que en este momento se unió, me parece, a la Prismo, al partido de la bancada prista, junto con Rayardo, y formaron 6, que era el mínimo en ese momento. Pero hay que aceptar. Pero mirando a futuro, los primeros 6 meses te das cuenta que no, pues no encajas, te quedas en nada. Hay que aceptar. Pero en todo caso tiene que ser el costo de no haberlo pensado bien antes de subirte a la combi. Correcto. Y yo asumí ese costo y como una especie de penitencia, si así quiere decirse, o un acto de contrición, yo asumí ese costo político y dije, no, me equivoqué, yo no tengo derecho pues de irme a una bancada, a otro partido, para beneficiarme con una comisión, ¿no? Sí, pues porque, digamos, y también bancadas y bancadas, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, claro, usted se mantuvo en el nacionalismo, pero hubo otro grupo que cuando, digamos, el plan de gobierno cambia, esto de la gran transformación, la hoja de ruta, pues sienten que ya no están en un proyecto político que sí hubo un inicio. O sea, ahí hubo un cambio de mirada de parte del mismo partido al que pertenecía. Ahí también corres el riesgo de quedarte prácticamente en la nada. Sin duda. Eso no se puede llamar tránsfuga, pero sí se puede llamar disidencia. Y si tú... Pero hay una sanción. La sanción tú te la impones, es decir, no te vayas a otra bancada, porque si te vas a otra bancada, inmediatamente eres sancionado. Mira, el plan primigenio, que era el plan maximalista que yo presenté en el Congreso de la República, fue que el tránsfuga, es decir, que el que se pasa de una bancada, de un partido a otro en pleno Congreso, gestión de Congreso de la República, sea expulsado del Parlamento y pierda su curul, ¿no es cierto? Esa fue nuestro primer proyecto. Sí. Me parece que Bengolea también presentó un proyecto parecido. Sin embargo, no tuvo acogida. Se dijo en la seno de la Comisión de Constitución que era un proyecto maximalista, que iba a originar problemas, y además
como era perder la curul, se tenía que hacer una reforma constitucional que iba a merecer 2 legislaturas, 87 votos, la votación de por lo menos 2/3 del número legal de congresistas. Era complicado. Entonces dijimos ya, una solución intermedia. Entonces, en la Comisión de Constitución, en mi presidencia, hicimos una solución intermedia. ¿Cuál es la solución intermedia? Que es más o menos parecida a la que ha aprobado el Pleno de esta gestión. Es decir, que te están por aprobar. Está aprobado. No, en la Comisión de Constitución, está por aprobar, no en el Pleno. Está por aprobarse, ¿no? Sí, digamos, ya va a llegar al Pleno. Bueno, ya va a llegar al Pleno, pero digamos, lo que nosotros aprobamos en la Comisión de Constitución es muy parecido a la de esta gestión, que es quien transfuga. Se le cambió de nombre, me acuerdo, porque muchos congresistas no estaban a nombre con el nombre transfuga, pero el que se cambia de bancada, se cambia de partido, o renuncia, o es expulsado o retirado, es una sanción de congelamiento. ¿Cuál es esta? Que no puedes pertenecer ni ser presidente, ni vicepresidente, ni secretario de ninguna comisión ordinaria, y tampoco puede ser presidente o vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República. Por lo tanto, lo congelas. Está bien, claro, digamos. Entonces, claro, la gente dice... Más que, pero si puedes, pero igual si te integras a otra bancada, ¿o no? A ver... Si tú te integras, si te puedes integrar, claro. Okay. Porque la sanción es la consecuencia. La sanción sería que perfecto. Es la consecuencia. Te vas a otra bancada, pero sí vas a una bancada. O sea, puedes irte a otra bancada, pero eso sí, no vas a tener estos cargos. No puedes ser miembro titular de cualquier comisión, pero no puedes ser ni presidente, ni vicepresidente, ni secretario de ninguna comisión, solamente miembro titular, y tampoco puedes aspirar a un cargo dirigencial en la mesa directiva del Congreso de la República. Claro, mucha gente dijo, medio interesante. Porque mucha gente dijo, bueno, pero es simbólico. Bueno, simbólico no, es un gesto a la población que no puede existir transfugismo o falta de seriedad o disidencia dentro de los partidos. Si eres disidente porque el partido te falló, asume tu responsabilidad de haberte equivocado y haber apoyado y no haber estudiado bien ese proyecto para llegar al Congreso de la República, ese proyecto político. Así es. Entonces, lo aprobamos en la Comisión de Constitución, pero ni siquiera, Rosana, esto es lo más importante, ese proyecto ni siquiera simbólico, con todas esas ese gesto a la población, tuvo eco en el Pleno. Y yo me acuerdo que muchos nacionalistas, a pesar, y hay que reconocer que el presidente Ollanta, el líder del Partido Nacionalista, y muchos líderes de otros partidos les decían a sus parlamentarios, ya voten por ese proyecto, les ordeno, les instruyo que voten por ese proyecto, porque por lo menos sentamos una base, un gesto de cara a la población. Ni siquiera la mayor parte de esos parlamentarios les hacían caso ni al presidente de la República en ese momento, el señor Humala, ni tampoco mucho menos a los líderes de otros partidos políticos. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque estaban pensando lo que sucedió después. Porque te contaré de que mi proyecto fue aprobado en el 2013 en la Comisión de Constitución, cuando yo la presidía. Sí. Y esto llegó al Pleno en la época del señor Frei Otárola, cuando presidía el Congreso. Estamos hablando de mayo del 2014. Si eso se hubiese aprobado, probablemente hubiéramos evitado la disidencia o el transfugismo de por lo menos 30 parlamentarios que se fueron entre el 2015 y el 2016. Así es, justamente para lo de las elecciones. Sí, pues, por eso que tiene que exhortamos a los señores fujimoristas, los de la Operación Popular, Unión Regional, los que sea, Frente Amplio, etcétera, a aprobar este proyecto. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. O sea, no hay que buscar perfecciones porque al final todos se vuelven al final preciosistas, ¿no? Que falta esto, que no, que es simbólico, que mejor no, que disidente. No. Aprobémoslo. Claro, pero yo sí creo que debería aprobarse, pero por ejemplo siento que el proyecto que presentaste con todos esos cambios que se hicieron me parece mucho más interesante que el otro, que podría resultar un poco absoluto o maximalista, ¿no? En todo caso, propuestas como esas son las que deberían enriquecer el debate cuando llegue al Pleno y tomar en consideración esos planteamientos. Osana, cuando ustedes vean que algún parlamentario se vuelve preciosista, exquisito, y diga, no, pero me parece que hay que diferenciar el disidente con el trans, me parece que hay que hacer esto, que hay que cambiar el otro, es porque está pensando seguramente que en 2-3 años se va a salir de su bancada, porque está pensando en su reelección parlamentaria. Entonces lo quiere boicotear, lo quiere petardear y va a decir seguramente, como se hizo en antaño, regrésenlo a la Comisión de Constitución para volver a revisarlo. Eso es dilatarlo. Han habido, y tú bien lo has dicho, más de una docena de proyectos para sancionar el transfugismo después del tema de Fujimori, el año 2000 con Montesinos, que se compraban a los congresistas tránsfugas, después del video Beto Curi con Montesinos.
que efectivamente, Rosana, se presentó en la época del señor Toledo, en la época del señor Alan García, en la época del señor Humala, etcétera, etcétera, y no fueron aprobados, fueron petardeados, justamente porque habían parlamentarios preciosistas que con la idea de perfeccionar el nada. Estamos dándole un mensaje político a la población de que nunca más un tránsfuga, nunca más una falta de seriedad dentro de los partidos políticos, ¿no? Así es. Otro tema. El tema de la pareja presidencial, que siempre me pareció que el término era terrible, ¿no? El término es inconstitucional, era asumir además el término es inconstitucional porque no existe pareja presidencial. No debería haber existido. Bueno, ha aparecido un nuevo testimonio, aunque en verdad sí lo había dicho en algún momento, ya con anterioridad, del excongresista nacionalista Roberto Angulo, quien ha dicho que ella tenía un dominio absoluto sobre ministros, ¿no es cierto? Eso ratifica, digamos, toda esta hipótesis tuya de la usurpación. Señaló en un tema, me parece, la aprobación de AFPs, recibió la llamada directa de Nadine Heredia cuando Roberto Angulo está en su escaño y le dijo, vota en determinado sentido, o si no, entonces dice que Roberto Angulo le dijo, además ya había hablado con el ministro. Sí, había con el ministro Castilla y había todo un problema porque sabía que Angulo no estaba de acuerdo con esa aprobación. Entonces dice que Nadine insistió, bueno, como sé que tú no vas a votar a favor nuestro, auséntate del hemiciclo. Y así sucedió. Roberto Angulo tuvo que, después de esa orden, pararse, ausentarse del hemiciclo para no votar en contra de un proyecto que venía del MEF, pero era directamente Nadine Heredia quien dirigía la política económica del Estado peruano, como me lo dijo en algún momento el señor Abugataz en una reunión, digamos, en la que discutíamos otros temas, ¿no? Sexto, octavo mes de gobierno, acá existe un cogobierno, me decía. Mientras la señora Nadine Heredia, o mientras la señora Ollantumala dirige la Fuerza Armada, la Policía Nacional, los temas de seguridad ciudadana, ya vemos en qué cayó también el tema de seguridad ciudadana. La señora Heredia, la primera dama, es la que dirige y lidera todos los demás ministerios, es decir, economía, producción, el MIDIS, inclusión social, obras públicas. Hay un cogobierno, me dijo. Y después ya no hubo un cogobierno, después era el gobierno de ella directamente, porque el cogobierno eran los primeros 2 años. A partir del tercero ella ya se manejaba sola cuando se deshizo de los principales colaboradores del expresidente Ollantumala, ¿no? Comentó usted el tema de las muertes, sí. Y en ese sentido, ¿usted comparte en todo caso esa sospecha o que aquí hay algo raro? Porque primero fue el tema de la muerte de este señor Fasabi, sí, ¿no? Que incluso muchos dijimos, no, o sea, habían algunas teorías de que podría haber sido pues mandado a asesinar, exitosa. Pero ya, el resultado como un poco extremista. Pero luego venía la muerte del sobrino. También muchos dijeron, bueno, serán pues cosas del destino, ¿no? Qué mala suerte. Pero luego se liga inmediatamente después a esta incursión armada a la casa de Ninochka Humala en Suiza, que es un país absolutamente, donde no pasa absolutamente tranquilo, nada. Que no existen ni cárceles casi. Así es. Y de pronto peruanos, porque además se reconocen, la voz de peruanos, ingresan, la amarran a ella y a su hija, entran armados, revuelven toda la casa y se van. Entonces, oye, caramba, ¿qué está pasando aquí? Porque ya estás haciendo uso o echando mano de gente con este tipo de actuar. ¿Usted comparte la sospecha de Antauro Humala y de Ulises Humala que aquí estas muertes podrían tener una conexión? Sí. La muerte del señor Fasabi, lo he dicho en repetidas oportunidades, lo dejo traslucir en algún momento en el libro, es producto de un asesinato, no es una muerte natural. Ya he dicho las serias razones que tengo para decir que a Fasabi lo asesinaron. No digo necesariamente que sea Humala o sea Heredia, estoy diciendo que eso se investigue, pero que fue asesinado y que tiene conexión con Palacio de Gobierno, la tiene. En el caso del sobrino, hay la modalidad. Yo soy abogado penalista, Rosana. Tengo olfato, soy un hombre de leyes, pero tengo olfato de abogado procesalista, abogado penalista. Y he visto una serie de procesos en que ha habido muertes o asesinatos o crímenes. Y esto es exactamente en la misma modalidad. Es decir, la morgue, la desaparición, el cuerpo putrefacto. Nadie tomó en cuenta incluso la prueba dactilar para poder reconocerlo durante un mes votado. Y todo es raro, no le encuentra la documentación. Fasabi es una muerte muy parecida a la del sobrino, ¿no es cierto? Además, sucede cuando se señalan que han habido discusiones del sobrino con el presidente a raíz de tu reportaje en Panorama sobre los correos de Ibosca con Nadine Heredia del año 2009-2010, correos en la que ella, se acordarán ustedes, le decía, hay que tener cuidado ahí porque nos va a caer el fisco suizo, ¿no es cierto? Ten mucho cuidado, y hay transacciones en las que está aparentemente involucrada la señora Belita. El vínculo de Ninochka, Belita y Nadine. Y Nadine está clarísimo. Entonces, después de eso hay complicaciones, salen las agendas, está complicada la madre del occiso, del finado Daniel Seifer Humala.
Hay una discusión que ya prácticamente está acreditada en enero de este año entre el sobrino y el presidente de la República, y luego desaparece extrañamente 40 días. Es decir, el supuesto engreído del presidente no lo encuentran 40 días, y cuando lo encuentran luego de una denuncia de la ex esposa de Antauro Humala, y ya encuentran el cuerpo putrefacto, lo encuentran sin DNI, en una muerte absolutamente extraña, y luego la famoso incursión en una ciudad que es absolutamente tranquila, en que no existen mayormente ni crímenes, ni delitos, está detenido ni un peruano. Lo que pasa es que en este caso, pues la policía suiza sí maneja una reserva así. Este es simplemente la punta del iceberg, Rosana. Porque acá no estamos hablando simplemente de temas de corrupción. No, pero además es terrible, o sea, no deja de ser estremecedor que este tipo de cosas, o sea, tantas muertes vinculadas. Por eso te digo, o sea, no solo, acá no estamos hablando. Tampoco quiero pecar de que decir, claro, no estamos señalando que ha venido de ellos, pero vamos, que genera unas dudas así realmente serias. Por eso digo, acá no solamente estamos hablando de temas de usurpación, de funciones, o temas de corrupción, estamos hablando de delitos de derechos humanos. Y yo creo que las autoridades del Congreso de la República y la Fiscalía, tengo entendido que han reabierto el caso del sobrino y del Fasadi en la Fiscalía, deben tomar cartas en el asunto. Porque claro, en el caso de Fasadi, como es una persona pobre, un chico humilde, entonces, como que el tema pasó por agua tibia. Porque si hubiese sido una familia rimbombante, aristocrática de Lima, hubiera armado un escándalo, ¿no es cierto? Pero como era un chico pobre, un ex soldado, un reservista, entonces el tema pasó por agua tibia. Pero acá también está el sobrino del presidente de la República, o el sobrino del expresidente de la República. No, a mí me llama la atención además que no sea una duda que solamente la comparta usted, o sea, que la comparta Antauro, que la comparta Ulises y que la comparta el mismo padre del presidente, respecto a lo que pasó con su nieto. Todo es muy extraño, habrá que investigarse. Yo no quiero decir, en este caso, preciso que sea la señora Heredia necesariamente, o la señora, o el señor Humala, pero que algo tuvo que ver Palacio de Gobierno en estas muertes, a mí no me cae la menor duda. En ese tema no me cae la menor duda, Rosana. Y que asesinaron a Fasadi, tampoco me cae la menor duda. El tema es ver quién direccionó, quién ordenó esas muertes, y creo que está, por ejemplo, la teoría de la autoría inmediata, en la que no solamente habrá que sancionar a los responsables de la ejecución, o de la supuesta ejecución, o de la presunta ejecución extrajudicial, sino también seguramente a los autores inmediatos, a los que dirigieron esos posibles o presuntos crímenes, ¿no? Bien, veremos en qué termina todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosana, gracias a los amigos de Radio Exitosa. Ha sido el excongresista Omar Chejade, expresidente además de la Comisión de Constitución. Hacemos una brevísima pausa en el programa y al regresar conversaremos con Maek Arriola, exconsultor de la Organización Internacional del Trabajo, y también Carlos Cadillo Ángeles, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, sobre el tema de ¿se da o no se da una reducción de salarios de acuerdo a este fallo de la Corte Suprema? Ya regresamos.